Bienvenidos al podcast de actualidad del día 10 de mayo del año 2024. Hablaremos de las elecciones catalanas con tres noticias. La primera han sido las recientes declaraciones de Ignacio Garriga, candidato de Vox, diciendo que los pocos recursos de los que dispone el Estado deben destinarse en primer lugar a los españoles. Continuaremos hablando del crecimiento imparable de Puigdemont, que ya preocupa al PSC. De Puigdemont hablaremos luego en el bloque de derecho. Y también que la mitad de las detenciones de yihadistas de nuestro país, y con esta noticia cerraremos las noticias sobre las elecciones catalanas, han ocurrido en dicha región. En el bloque de derecho hablaremos de Begoña Gómez, la cual ya sabéis que ha estado bajo la sombra de la lupa de la justicia por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, y es que va a impartir otro máster en la Complutense, y esto es relevante ya que no tiene titulación homologable para impartir clases y además se le acusa también de malversación por haber tomado 10 millones de las antiguas pesetas, 61.000 euros casi, 60.000 y pico euros, para hacer una página web de la empresa de la cual ella es la única responsable. Continuando con el bloque de derecho, hablaremos de Puigdemont, y es que la número 2 de la Fiscalía le desvincula del procés, algo increíble ya que fue él quien declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Sobre el caso PSOE también hablaremos, concretamente sobre el hecho de que de Aldama, uno de los contactos de Begoña Gómez junto con Hidalgo para el rescate de Air Europa, concretamente del apartado de Air Europa dentro de Globalia, ese holding turístico, pues resulta que este señor, que le da por pasear y encontrarse con Ábalos cuando viene del Sí Rodríguez, estaba desviando, qué cosa más curiosa, dinero de la trama al mismo pueblo en el que reside el hermanísimo de Pedro Sánchez. Sobre las últimas investigaciones de la UCO, Vox ha dicho que lo peor de Sánchez aún está por salir. Y cerramos el bloque de derecho con el hecho de que Cándido Conde Pumpido está posicionando a los más fieles, a los jueces más fieles del Constitucional, porque después de el intento de, la cartita de Pedro Sánchez, pues lo ha interpretado como un llamamiento a que tienen que hacerse una vez con la justicia, y él va a ser el encargado de ello. Abriendo el bloque de política internacional, hablaremos de que han detenido a un español en Venezuela, llevaba 200 kilos de droga. Hablaremos del pulso que le está echando España a Estados Unidos, concretamente el ministro Álvarez, y también de nuestro país hermano dentro de la Unión Europea, que es Italia, y es que Giorgia Meloni ha prohibido algo que es una canallada y que viene ocurriendo en España y en otros países de la Unión Europea, ha prohibido que en fincas agrícolas, en el campo, en las tierras de trabajo de los agricultores, se planten paneles solares, plantas fotovoltaicas. Y ya finalmente en el bloque de economía solo hay una noticia del Banco Central Europeo, y es justamente sobre ese intento del PSOE de frenar la OPA de BBVA al Banco Sabadell a petición de Junts y Esquerra. Ignacio Garriga: no hay mayor solidaridad que destinar los pocos recursos que tenemos en primer lugar a los españoles. Esto podría parecer una perogrullada, podría parecer algo que se da por sentado, que la gente vote a un político para que se encargue de los asuntos de ese país, y sin embargo ahora, después de haber desplazado la ventana de Overton, después de haber impuesto la corrección política, después de años, décadas mejor dicho, de buenismo, pues parece algo extravagante. Algo que es puro sentido común y que deberían de defender todos los políticos de este país, que primero hay que resolver los problemas nacionales y luego ya ponerse a jugar a arreglar el mundo. En 2021, Vox entró en el Parlamento de Cataluña con 11 diputados y tras recibir el apoyo del 8% de los votantes. El contexto político en el que muchos catalanes se sintieron engañados por el PSOE, que ya compadreaba con el separatismo con el que hoy gobierna, y defraudados por una respuesta a medias del Partido Popular al golpe separatista de 2017, impulsó a esta formación a convertirse en la primera fuerza nacional en la Cámara. ¿Por qué hablan de fuerza nacional cuando el PSC tuvo más escaños? Porque hace bastante tiempo que el PSC, mejor dicho, el PSOE, dejó de ser un partido constitucionalista, una fuerza de Estado, y derivó en lo que todos conocemos. Es un proceso que inicia con Zapatero. Recordad que, pese a que no hay un PSOE bueno, sí que hemos visto dos tipos de PSOE. Uno sería ese Felipe González llevando el PSOE a la socialdemocracia para convertir al PSOE en un partido homologable a los partidos de izquierda europeos,
un partido que se alejaba del marxismo, y el otro vuelve a los orígenes del PSOE, vuelve a que el PSOE de la Segunda República es el PSOE de Zapatero, un PSOE muy escorado a la izquierda, un PSOE cuyos homólogos no están en Europa, sino que por el contrario están en las tiranías bananeras, como puede ser el caso de Nicaragua, Venezuela, los kirchneristas, que afortunadamente ya no están en Argentina, o por supuesto el caso del MAS de Evo Morales, el MAS de Bolivia. Ignacio Garriga denuncia en esta entrevista cómo las políticas de separatistas y socialistas y la connivencia de los populares han llevado a la región a un escenario aún peor. Hablan de numerosos temas, pero quiero centrarme en los medios de comunicación. En campaña influye mucho lo que cuentan los medios de comunicación. Claramente Vox está dando voz a los problemas de los catalanes, es el que está hablando de lo que padecen los catalanes en las calles, en sus barrios, por culpa de unos políticos que han empujado a Cataluña a una pendiente de decadencia. Y justamente del tema de la criminalidad y de la seguridad vamos a hablar ahora, y es que Cataluña concentra la mitad de las detenciones por yihadismo de todo el país, a pesar de que en Cataluña pues vivirá, creo que el PIB de Cataluña correspondía al 19% del PIB total del país, es decir, de España. Con lo cual, vemos una sobrerepresentación que no se corresponde al peso de la región en el total del país. Cataluña concentra casi la mitad de las detenciones por terrorismo islamista practicadas en toda España en lo que va de año. El Procés incentivó la inmigración de países del Magreb en lugar de potenciar la inmigración de Hispanoamérica como ha hecho el resto de España, que es con quien compartimos vínculos lingüísticos, culturales, históricos, el idioma, por supuesto, por imponer la agenda del idioma. Ellos entendieron que la gente del Magreb aprendería el catalán, pero que la gente de Hispanoamérica continuaría hablando español. La realidad es que no han conseguido potenciar el catalán. De hecho, hay estudios que dicen que los niños en el patio del recreo hablan en español y no en catalán, y lo que sí que han conseguido es que aumente pues, el número de mezquitas salafistas, el yihadismo y las detenciones de yihadistas. La amenaza de terrorismo islamista en Cataluña sigue siendo un peligro latente en aumento. Las fuentes policiales arrojan que la región concentra en la actualidad el 40% de las detenciones practicadas en lo que va de año. En total, y hasta el pasado mes de abril, en España se han llevado a cabo 17 operaciones contra el yihadismo. Entre las citadas detenciones, 8 se han practicado en Cataluña, de las cuales 7 en la provincia de Barcelona y 1 en Gerona. Bueno, ahí nos querían vender Barcelona, cuando estaba Ada Colau, como un ejemplo de luminosidad, y sí que es cierto que Barcelona siempre ha sido una ciudad muy puntera, llegó a ser la ciudad más rica de España, llegó a ser el epicentro cultural de España, pero lo cierto es que a día de hoy ha sido superada por Madrid, y lo cierto también es que no ha hecho sino crecer la inseguridad y la delincuencia. Carteristas paseando impunemente por las calles, peleas a machetazos que se graban con los teléfonos móviles, asaltos a turistas, ocupación. Ese es el legado de Ada Colau. Eso es lo que ha conseguido Ada Colau para Barcelona. Una de las últimas operaciones tuvo su desarrollo en Gerona y la llevaron a cabo agentes de la Guardia Civil. También en marzo, agentes de la Guardia Civil detuvieron en Barcelona a un joven de 18 años marroquí que mantenía una interlocución activa con el ISIS. El detenido estaba estrechamente relacionado con los miembros de la citada célula. Otra operación se llevó a cabo en Tarrasa, donde, según las fuentes consultadas, un operativo de la Guardia Civil culminó con la detención de 2 individuos yihadistas. Y por último, cabe destacar el suceso del 27 de marzo en Badalona, donde un sujeto pakistaní identificado como Hansa Warith destrozó con un hacha el cristal de un establecimiento mientras gritaba «Alá es grande». Y ahora vamos a hablar de Puigdemont, que crece sin cesar, comiéndose buena parte del voto del PSC. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues ha ocurrido porque como el PSC ha decidido ser camaleónico con los independentistas, porque como Sánchez ha dado un balón de oxígeno a los independentistas y ya no se sabe dónde empieza el PSOE y dónde acaban estos partidos, pues la gente dice, para votar a la copia, voto al original. ¿Qué partido le ha sacado todas las concesiones habidas y por haber a Sánchez? Pues ha sido Junts, que ha conseguido la amnistía, que ha conseguido Rodalies, que ha conseguido la quita de la deuda. Entonces, ahora mismo el panorama que tenemos es el siguiente. Partíamos de un independentismo derrotado en las urnas el 23J y ahora tenemos un independentismo que cada vez crece más. Digo esto porque Sánchez repite mucho eso de que ha ido a resolver la situación catalana y lo que ha hecho es claramente empeorarla. Algo se mueve en Cataluña y no va en la dirección esperada y deseada por los socialistas. Puigdemont está demostrando su capacidad de remontada. A pesar de las encuestas, la demoscopia subterránea, la de los tracking que se realizan pero no se publican,
evidencian un crecimiento imparable de Junts. Según ha podido saber de Objective, Junts se sitúa ya 10 escaños por encima de Esquerra Republicana de Cataluña, un crecimiento que ha pillado por sorpresa a los socialistas, que vienen sosteniendo desde hace semanas que Junts ha tocado techo. Puigdemont está disparado, ha dejado ya de pugnar con Esquerra y ha saltado a pelear con los socialistas. Al final quedarán igualados. Se consuelan con la contundencia de la potencial victoria de ella, claramente por encima de los 40 escaños, pero esto también podría desvanecerse. Los partidos catalanes de la oposición aseguran que, antes de la campaña electoral, y ya no pasaba de los 39 escaños. Lo cierto es que si el PSOE pacta con Esquerra y no deja gobernar a Junts, Junts dejará de apoyarles a nivel nacional, pero si apuesta por apoyar a Junts, lo cual no es tan descabellado ya que en País Vasco gobierna el PSOE, el Partido Socialista Vasco con el PNV, pues en ese caso quien dejaría de apoyarle sería Esquerra. Yo creo que lo que más interesaría a Salvador Illa, a ella no, a Sánchez, lo que más le interesaría a Sánchez es que el PSC se quede en la oposición y dejar que gobierne Esquerra con Junts, lo cual sería desastroso para España, pero de esta forma seguirían apoyándole a nivel nacional. Toca hablar ahora de Begoña Gómez, que es con lo que vamos a abrir el bloque de noticias, vamos a decir, jurídicas. Begoña Gómez venderá un nuevo título en la Complutense amadrinada por un ex alto cargo de Sánchez. Realmente no es una noticia de derecho, pero he decidido meterla aquí por el hecho de que Begoña está siendo investigada y, como ya sabéis, pues, porque lo comenté en la introducción, malversó presuntamente 10 millones de la Complutense, unos 60.000 euros aproximadamente, un poco más, casi 61.000, en crear una página web para mayor gloria de la esposa de Sánchez. Begoña sigue ampliando su currículum. La mujer del presidente, que carece de licenciatura oficial, promueve un nuevo diploma, una certificación de expertos en transformación digital o formación de agentes de cambio. Los certificados son cursos que acreditan una formación continua en una temática específica. Según Gómez, la certificación profesional es clave porque no solo acredita una sólida formación académica y habilidades prácticas, sino que también eleva la credibilidad y reputación. Lo que hemos visto es que las personas que obtenían este máster luego contaban con el aval de Begoña y conseguían ganar a la competencia cuando licitaban en concursos públicos. Eso es lo que hemos conocido y además en el criterio subjetivo, que es lo que no se puede valorar de forma externa al Estado, con lo cual, pues, hombre, que vaya a dar otro máster, pues es bastante insultante y es un poco la demostración de que Sánchez hace lo que le da la gana, incluso cuando le están investigando. Porque Sánchez también está denunciado y tenéis vídeos en mi otro canal a vuestra disposición para verlo. Alto cargo de Sánchez. La Fundación Complutense está presidida por María Paz García, que fue alto cargo ejecutivo socialista. Ejerció como su delegada y además, pues en la fecha designada delegada, al concurrir el titular José Manuel Rodríguez como número 3 del PSOE por las listas de Madrid. Continuando, pues las titulaciones, Begoña Gómez ya dirige 2 titulaciones, pues entendemos que ahora va a dirigir otra más y con esto pues lo que hará será ir aumentando progresivamente su patrimonio, empleando una universidad pública como es la Complutense para ello. Desde su cátedra ha participado en numerosos eventos que cuentan también con el apoyo de organismos públicos. Bueno, y de hecho ya sabéis que aquí lo que se está haciendo es emplear el paraguas del Estado para los intereses de Begoña, como cuando iba a la OMT con ministros españoles, ella, que es una particular, que no ostenta ningún tipo de cargo público, en España no existe la figura de primera dama, o cuando Sánchez, en su viaje a Ghana, le consiguió una reunión a Begoña con ese país, que curiosamente después de que aceptara hacer negocios con el Africa Center, pues España aumentó las donaciones a Ghana. Toca hablar ahora del caso PSOE, del mal llamado caso Koldo. Escribe Alejandro Entrambas-Aguas para el debate. La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Esto no es indicativo de nada, pero es como poco sospechoso, habida cuenta de todo lo que hemos visto hasta ahora. La Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil, que investiga la trama de mordidas y comisiones ilegales en contratos adjudicados por el gobierno en pandemia, ha localizado que uno de los cabecillas desvió fondos económicos a Elvas, el pueblo donde David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, reside para pagar menos impuestos y en el que se acaba de comprar un palacete. El debate publica hoy el informe de la UCO. El miembro de la trama de Aldama, sobre el que los investigadores tienen puesto el foco, cuenta con una estructura societaria de 4 compañías radicada en Elva,
Recordad también que tenían un offshore en Luxemburgo y que estaban enviando dinero a República Dominicana que luego volvía en forma de dólares, es decir, estaban blanqueando ese dinero. Todas las sociedades consideradas empresas pantalla tienen su domicilio social en el parque residencial Acueducto, al que se llega por un desvío desde el casco histórico del pueblo. Y bueno, ahí está el hermano, pues es como poco raro. Queramos pensar que no es parte de la trama y que es casualidad que se han alineado los astros y que no tiene nada que ver. Desde luego pruebas no tenemos para afirmar que Pedro Sánchez tenía a su hermano metido en la trama. Ahora, bastante porquería tienen encima después de que desde la Diputación de Badajoz del PSOE le crearan ese cargo con el que se levanta 55.000 euros el hermanísimo, por ser el hermanísimo, y después de todos los conciertos con dinero público que le han preparado, o después del hecho de que se haya ido a Portugal para tributar menos, mientras el gobierno de Sánchez nos ha subido 69 veces los impuestos a los demás. Vox, tras el informe de la UCO, el cerco se estrecha y lo peor de Sánchez aún está por llegar. Después de que este viernes el debate desvelara el informe de la de la UCO, de la Guardia Civil que investiga el caso PSOE, lo de Víctor de Aldama, lo que acabamos de ver, Vox ha reiterado que el gobierno es el más corrupto de nuestra historia. Todo el Partido Socialista y toda la familia y entorno de Sánchez está salpicado por casos de corrupción. Hoy conocemos, gracias a la investigación de la UCO, que se desviaron fondos de mordidas y comisiones ilegales de contratos durante la pandemia al hermano de Sánchez en Portugal. Bueno, ya digo que no podemos afirmar todavía que ojo, que yo soy el primero en decir no tengo pruebas ni dudas. Es decir, es muy sospechoso, no lo podemos demostrar todavía, habrá que dejar obrar a la justicia, pero bueno, igual sí que es precipitado decirlo así de abiertamente, porque todavía no lo podemos afirmar. Su mujer, su hermano, el cerco se estrecha y lo peor de Sánchez aún está por llegar, denuncian fuentes del partido de Abascal. Estas critican el victimismo del presidente en las últimas semanas. Mientras tanto, Sánchez y los suyos se estaban enriqueciendo a manos llenas, y así es. La número 2 de Fiscalía desliga la causa por terrorismo contra Puigdemont del Procés. ¿De qué causa están hablando aquí? Pues muy sencillo, recordaréis, porque además lo hemos comentado varias veces. No sé si llega a hacer vídeo específico de este tema, sí que sé que lo comenté varias veces en este canal, en el canal de podcast. El juez García Castellón está investigando la implicación de Puigdemont dentro de la causa contra Tsunami Democratic por terrorismo. Y esto tiene bastante sentido porque estas organizaciones estaban muy bien coordinadas, había un empresario que les facilitó walkie-talkies, también se les filtraba información de por dónde iba la policía y la Guardia Civil para que pudieran llevar a cabo su acción terrorista a espaldas de la justicia y de la policía, con lo cual sí que se entiende que parte del núcleo de Puigdemont apoyaba a Tsunami Democratic, que sí que es evidente que llevaron a cabo actos terroristas, concretamente en el caso del Prat, perdió la vida un turista francés porque intentaron secuestrar el aeropuerto, más el corte de autovías, con el peligro que eso suponía, con lo cual es obvio que Puigdemont tenía que ver, y sin embargo ya vemos cómo están empleando la Fiscalía, que de quién depende pues ya está, para contentar a los socios de Pedro Sánchez. El Ministerio Público y la Abogacía General del Estado respaldan a la juez que instruye el caso de Tsunami en el Supremo y se oponen a que se cite al expresidente catalán. Escribe Gemma Huesca para Voz Populi que la Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que la causa que se sigue contra Carles Puigdemont por terrorismo a tenor de su presunta implicación en Tsunami Democratic no guarda relación con el procedimiento del Procés. El Ministerio Público ha apelado a las diferencias de ambos casos para defender que el criterio de la juez de interrogarle por videollamada es una postura a la que se adhiere también la Abogacía General del Estado. Decir que Puigdemont no tiene que ver o decir que son dos cosas independientes es tanto como decir que el pasto no es verde. Yo creo que a estas alturas de la película somos todos lo suficiente adultos como para saber lo que se vivió en 2017 y a ver, esto es claro que el que lo vaya a negar va a ser por puro sectarismo. Esto es como los que dicen Bildu no tiene nada que ver con ETA y antes de ayer salió Tegui diciendo que a ver si escarcelaban ya a los presos etarras o cuando llevan etarras en listas. No tiene que ver, pero, bueno, pues es lo mismo. Que niegue los vínculos de Puigdemont a lo que vivimos es por puro sectarismo, es por defender a Pedro Sánchez hasta las últimas consecuencias y ya es entrar en el plano de la esquizofrenia y negar la realidad, porque es obvio que ahí quien tenía la última palabra, quien declaró unilateralmente la independencia, quien jaleó a la gente, quien sacó a las personas a la calle, fue Puigdemont. La teniente fiscal del Alto Tribunal responde de esta forma a 2 policías heridos en la protesta de Tsunami, personados en estas diligencias.
Los agentes apelaron para ello al procés, teniendo en cuenta que Puigdemont está procesado por rebeldía. En el marco de esta causa, Pablo Llarena se negó a interrogarle por videollamada. La sombra de Puigdemont en Tsunami, al respecto los policías personados en esta derivada de la causa, explicaron que el magistrado del procés no dio esta posibilidad a Puigdemont por la gravedad del delito. Ello hubiera implicado el arresto, dado que Llarena mantiene activa la orden de detención. Los policías recurrieron la citación de la instructora Susana Polo. Por cierto, la teniente fiscal, la que está haciendo esto, pues se apellida Conde y es la protegida de Cándido Conde Pompidou, del que vamos a hablar ahora en la próxima noticia, ¿vale? O sea, lo digo para que veáis cómo funciona el nepotismo en este país y cómo es importante tener padrinos y estar vinculado a determinados clanes familiares. Es asqueroso, es vomitivo, gobierna la camorra, pero hay que decirlo abiertamente y con toda la crudeza para que la gente sea consciente del país que tenemos. El pretender que somos un Estado de Derecho europeo a estas alturas de la película me parece absurdo. Yo creo que, por lo que decía antes, que somos personas adultas y que hay que llamar a las cosas por su nombre. España ya es una tiranía bananera y bueno, pues habrá que oponer toda la resistencia posible por una cuestión de dignidad y de moral, pero la situación no es para nada buena. En relación a su paradero, la número 2 de Álvaro García Ortiz razona que el hecho de que se desconozca dónde se encuentran y aumentan y disminuyen las posibilidades de que se cometa alguna irregularidad en caso de que decidiera declarar por videoconferencia, y también agrega que las dificultades para realizar la diligencia pretendida por desconocerse el paradero son las mismas con independencia del lugar. O sea que la justicia no puede saber el paradero de Puigdemont, pero Yolanda Díaz o Pedro Sánchez o Santos Cerdán sí pueden saberlo para reunirse con él. ¿A qué estamos jugando? Es que, de verdad, ¿nos van a tratar de una vez como adultos? Vamos a hablar ahora de Cándido Conde Pompidou, el protector de la teniente fiscal de la que acabamos de hablar ahora mismo hace escasos minutos. Pompidou refuerza ahora la disciplina militar afín al PSOE en el Tribunal Constitucional tras la advertencia de dimisión de Sánchez. Bueno, yo creo que lo único que se le escapa a su control es el el Consejo General del Poder Judicial, y toca cerrar filas para terminar de asaltar la justicia y de esta forma pues que el PSOE pueda seguir controlando el país, incluso si se van a la oposición. Sí es cierto que los 5 días de reclusión de Sánchez, sin agenda ni contacto con nadie, han causado perplejidad. También es cierto que no ha sido así en el seno del Tribunal Constitucional. En esta institución, la mayoría progresista, que es progresista porque se lo regalaron Casado y Teodoro García Egea, también cabe decir eso, que no se olvide, igual que el Tribunal de Cuentas, que se lo regalaron tras una reunión de Egea con Bolaños. En fin, verdaderamente es muy triste lo de nuestro país. La consigna sigue la impuesta por su propio presidente Conde Pompidou desde el primer día de su mandato. Un reciente almuerzo organizado por Conde Pompidou con los magistrados progresistas reafirma la visión instalada en el ámbito conservador del Constitucional de que no actúa como presidente de toda la institución, sino de los progresistas, que sería pues del total de 11 magistrados, 7. El sorprendente aislamiento de Sánchez sembró desconcierto. Bueno, todos sabemos que era un plan orquestado del cual tenían conocimiento Ángels Barceló, tenía conocimiento también Bolaños, tenía conocimiento seguramente el propio Cándido Conde Pompidou, que tampoco nos tomen por tontos, que yo creo que por cómo se estaban moviendo los medios y cómo estaban ya hablando de que había laufar y que había medios que defendían bulos y todo eso, ya se veía por dónde iban a tirar. Una eventual renovación vetada por la izquierda. De hecho, la radical ruptura entre PSOE y PP, derivada especialmente del anuncio hecho por Sánchez, se ha propuesto reformar la ley orgánica del Poder Judicial para alterar el sistema de mayorías y, bueno, de esta forma saltar el Consejo General del Poder Judicial. Y sería bueno también que el PP tome nota de esto y deje de tenderle la mano a Sánchez, porque ya llega al absurdo. Se reunieron con ellos para reformar la Constitución, vulnerando el artículo 14, por cierto, de la Constitución. También se reunieron con ellos para repartirse la mesa del Congreso, también se reunieron con ellos para repartirse las comisiones de investigación. Yo creo que ya basta de jugar a esto de ahora sí, ahora no, y toca hablar ya de política internacional. Con esto damos por cerrada la política nacional. Venezuela caza al chofer privado de una diplomática española con 194 kilos de droga. La policía venezolana detuvo el pasado sábado al chofer de la diplomática española Victoria García Ojeda cuando transportaba un total de 185 kilos de marihuana y 9 de cocaína escondidos en el vehículo, por cierto, de ella.
La diplomática se encontraba en ese momento fuera del país. García Ojeda es la actual primera secretaria de la Embajada Española y ejerce como consejera política ante las autoridades venezolanas. Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los vehículos con matrícula diplomática son inviolables y no pueden ser revisados por las autoridades policiales si no es con permiso, pero el chofer, que en el vídeo difundido por un periodista local aparece vestido con chaqueta azul, se entregó a los militares nada más bajarse del coche y confesó que llevaba la droga. En las imágenes se ve con claridad el número de la matrícula roja del coche, que coincide con el registrado a nombre de García Ojeda. Tanto el chofer como el acompañante no son empleados de la embajada, sino contratados directamente por la propia diplomática. Y de esto entendemos que convenientemente se fue del país para no ser sospechosa y que puede ser que le haya hecho el encargo o no, puede ser que el chofer aprovechase que ella estaba fuera para hacer esto que ha hecho. Toca hablar ahora del ataque inexplicable de España a Estados Unidos. Álvarez presume de que España no necesita permiso de Estados Unidos para reconocer al Estado de Palestina. Todo esto, recuerdo, en contra de lo que quiere la Unión Europea. Por cierto, esto no lo he incluido yo, lo de vota al PP. Votad a quien os dé la gana, esto viene en la propia página del debate, que es donde estamos ahora mismo. No lo incluyo yo y lo aclaro por si acaso. También aquí seguramente hay uno de Votavox en la Gaceta. O sea que quiero decir que no elijo yo la publicidad, sino que viene integrada por los propios medios a los que recurro para dar las noticias. No he venido a informar a Anthony Blinken del reconocimiento, eso es una decisión soberana de España. José Manuel Álvarez ha negado que el secretario de Estado de Estados Unidos le haya manifestado, insinuado siquiera ningún tipo de discrepancia. No, padre, no, claro que no. Esto es, por supuesto, que sí que es tensar más las relaciones, pero bueno, según la versión de Álvarez, el reconocimiento del Estado palestino no fue el centro de la conversación con Estados Unidos. Eso es una decisión de España. Sí, es una decisión de España, pero en contra de la decisión de nuestros aliados tradicionales y alineada con los intereses de eso que se ha venido a llamar eje del mal, que sería Irán, Venezuela, etcétera, que parece ser que son nuestros nuevos amigos, porque luego nos felicita Hamas, nos felicita Irán. Pues curioso, ¿no?, el cambio de postura. Y ahora hablaremos de Italia. El gobierno de Meloni prohíbe instalar placas solares en tierras agrícolas. Esta se podría decir que es la gran estafa. Es muy contaminante crear los paneles solares, también es muy contaminante destruirlos. El ácido que vierten las baterías esteriliza la tierra y no solo eso, cuando son instalaciones coplanares, pues calientan tanto la tierra que llegan a provocar incendios. Donde se instalan paneles solares no crece flora autóctona, tampoco hay animales que se puedan alimentar de ella, con lo cual vender que esto es verde, pues es como vender... Bueno, en fin, otro chiringuito. Esto ya sabéis que parte de los fondos europeos va a parar a plantar esto y que por ello pues están expulsando a los agricultores, haciéndoles la vida imposible, y en Italia han tomado buena nota y van a impedir que se siga con este suicidio del campo europeo. Concretamente, el campo italiano no continuará por esa línea del Pacto Verde en la que lamentablemente sigue inmerso nuestro país. Y bueno, pues ya sabéis que hay una cruzada ahora mismo gubernamental contra la pesca, el campo también, contra los agricultores y ganaderos. El gobierno de Italia, liderado por Meloni, ha prohibido la instalación de placas solares en tierras agrícolas. De esta forma, el país opta por la protección de los agricultores y el equilibrio ecológico. El objetivo final del decreto es evitar la desertificación del campo italiano. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, la G creo que se leía G en italiano, pero no me acuerdo, Francesco Lollobrigida, creo que se leería, pero no me hagáis mucho caso porque no hablo italiano. Aseguró que el Ejecutivo llevaba tiempo planteándose regular los paneles fotovoltaicos. Las asociaciones de agricultores en Italia han recibido positivamente la medida, pero en España, en cambio, vamos a continuar con esa agenda que busca acabar con el campo y vaciar España, porque la llaman la España vaciada y con criterio, porque es que las políticas van en esa dirección. Cada vez más burocracia al campo, cada vez más impuestos al campo. Ahora quieren erradicar el glifosato, que lo emplean países que exportan a España y que se usa como herbicida. Los agricultores españoles tendrán que permitir que las malas hierbas se coman su cosecha. Pues bueno, es a lo que nos exponemos por votar mal. El Banco Central Europeo choca con el gobierno por el veto de la OPA del BBVA y defiende el sentido estratégico de la fusión. Realmente ese veto es
por velar por los intereses de Junts y Esquerra, no por otra cosa. Choque entre el Banco Central Europeo y el gobierno. El BBVA acabó cumpliendo ayer la amenaza y lanzó la OPA hostil. Esto lo tenemos explicado en el vídeo de ayer, o sea, en el podcast de ayer, perdón. Pero en el seno del supervisor único están convencidos de que la fusión tiene sentido estratégico. Carlos Torres, presidente del BBVA, aceptó el pulso de Josep Oliu, presidente del Sabadell, que se movilizó durante días para forjar un rechazo rotundo del Consejo a una oferta mediante el canje de acciones. De hecho, el canje salían a ganar los del Sabadell. Pero bueno, ya aquí cabe destacar que hay varios del entorno de Junts metidos en Sabadell, que son los que estarían presionando y a su vez Junts presionaría a Pedro Sánchez. Con esta noticia de economía cerramos el podcast de hoy, día 10 de mayo, y muchísimas gracias a todos por verme.